planificar sus actividades a efectos de que la ciudadanía vea y se sienta respaldada por ese Estado. Gracias, presidente. Gracias. Tiene el uso de palabra el congresista Juan Díaz de Oz. Muchas gracias, presidente. En efecto, se está dando un debate jurídico que yo saludo respecto a la naturaleza jurídica, a los beneficios penitenciarios. Es verdad, algunos acá están sosteniendo que tendría una naturaleza de derechos fundamentales, y si esto es así, por supuesto que no podríamos nosotros avalar una retroactividad maligna. Sin embargo, presidente, y lo leíamos la semana que se vio la primera votación en este proyecto de ley, existía un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que señalaba que más que derechos fundamentales estaríamos hablando de incentivos que puede o no darlos el gobierno respecto a su política criminal. Siendo así, presidente, no vamos a hacer una cuestión de Estado, reconocemos que es un tema por lo menos jurídicamente debatible. Lo que no me parece, presidente, es que se esté argumentando que como el señor Ollanta-Humala no ha hecho las cárceles suficientes y las cárceles están llenas, por lo tanto la solución tiene que ser que salgan este grupo de peligrosos delincuentes. Y aquí permíteme, presidente, nuevamente resaltar, no se está tratando, presidente, de quitar los beneficios penitenciarios a todos los presos del país. Eso es falso. Se está hablando de 4 leyes que han sido aprobadas en este Congreso, básicamente en el caso de asesinos de policías, por ejemplo, y resalto asesinos de policías, en el caso de feminicidio, en el caso de criminalidad organizada y en el caso de sicariato. Estos son los peligrosos delincuentes que se estarían efectivamente quedándose sin beneficios penitenciarios. Me pedía hace un momento, presidente, una interrupción a la congresista Marisol Perestello. Congresista Marisol Perestello, puede ser uso de la interrupción. Sí, presidente, en la línea de lo que estaba señalando el congresista que me ha cedido la palabra, solamente un dato que puede ser útil en el momento en el que se tome la decisión. En realidad, a partir de las normas que el congresista ha mencionado, que fueron aplicadas precisamente tomando en cuenta cuál era el mayor índice de peligrosidad y el mayor índice de reincidencia, es que estas normas afectarían cerca de a 40.000 presos actualmente. Esto significa que van a salir en libertad de salir en los próximos 15 o 20 años, de ninguna manera inmediatamente, por lo cual la tesis de el hacinamiento no se aplica en este caso bajo ningún concepto. 2 cosas adicionales. En este momento, sin estas leyes y sin esta modificación, uno de cada 13 presos o cada 13 personas privadas de libertad que salen en libertad sale por un beneficio penitenciario. Las otras 12 salen o por exceso de carcelería o por cumplimiento de condena. Y tercer dato que es importante es que el juez siempre tiene la posibilidad en un hecho concreto de negar el beneficio penitenciario porque precisamente es una concesión y no un derecho ni mucho menos. Lo que hacemos es no desincentivar que las personas se resocialicen y como lo hemos dicho anteriormente, en el penal ni son todos los que están, ni son todos los que son. Gracias. Continúe, congresista Díaz de Oz. Sí, muchas gracias, presidente. Y por eso le decía, yo saludo que haya acá personas de buena intención, en todo caso, este tema, como la congresista Marisol Perestello. Sin embargo, los que están señalando que son 40.000 los presos que estarían en este problema son básicamente la bancada que no tuvo, en todo caso, la valentía de presentar el proyecto de ley, y a eso iba en el siguiente paso, en el siguiente punto de mi exposición. Vamos a ver si este es un tema solamente jurídico, presidente. ¿Es verdad que se está quitando beneficios penitenciarios a personas que tienen derecho a rehabilitarse? Yo estoy en todo caso precisando e informando a la opinión pública los 4 grupos de peligrosos delincuentes que estarían en todo caso a punto, porque se señala que están a punto de cumplir con los requisitos para tener beneficios penitenciarios. Sin embargo, presidente, vamos a recordar, hablamos de 4 leyes. Cada ley, como se sabe, tiene 2 votaciones para ser aprobada. Hablamos de 8 votaciones. Y además esas 4 leyes pasaron por una comisión, la Comisión de Justicia seguramente. Nadie advirtió nada, presidente. Pero ¿qué más pasó? Un congresista, el congresista Virgilio Acuña directamente, presenta un proyecto de ley sorprendiendo de alguna manera a su bancada, por eso entiendo que luego le retiran el apoyo para este proyecto de ley. Y cuando se cae este proyecto de ley, presidente, ¿quiénes son los que lo firman de inmediatamente? La bancada nacionalista. Pero aquí no termina el tema. Cuando esto
pasa a la opinión pública, presidente, en los medios de comunicación. El congresista Omar Chejade, si no me equivoco, señala en un medio que, claro, ellos no presentan el proyecto de ley directamente, no sea que vayan a pensar que hay un interés por beneficiar al señor Antauro Humala, que estaría dentro de uno de estos 4 grupos como asesino de policías, que estaría efectivamente siendo posible de acceder a beneficios penitenciarios. Entonces, pues, presidente, y para cereza del pastel, este proyecto de ley tan interesante jurídicamente para debatir, tampoco se fue a la Comisión de Justicia. Se saltó a la Comisión de Justicia. Entonces, presidente... Continúe, por favor. No vamos a compartir la tesis de que acá solamente se está discutiendo jurídicamente la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, si son derechos fundamentales o son incentivos. No voy a creer, presidente, que lo que acá se está debatiendo es una preocupación por los pobrecitos delincuentes altamente peligrosos que no alcanzarían a estar en las cárceles. Lo que aquí creo que se está discutiendo, y no se tuvo el valor de presentar un proyecto de ley directamente a la bancada nacionalista y tuvieron que acudir a un congresista de otra bancada, es un interés por beneficiar, por darle beneficios penitenciarios al hermano del presidente de la República que purga cárcel por asesino de policías, precisamente, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, muchas gracias, el congresista Virgilio Acuña. Gracias, presidente. Gracias, colega. Yo soy el autor del proyecto de ley. Como saben, originalmente lo firmaron algunos miembros de mi bancada y luego algunos retiraron la firma. Pero finalmente, estimados colegas, este tema de las cárceles o el tema de los beneficios es parte de un gran trabajo que tenemos que hacer por controlar la criminalidad. La cárcel, los beneficios, las leyes, es parte de todo un gran conjunto de trabajo que tenemos que hacer por controlar la criminalidad. Y quiero decirles que mi condición de congresista, simultáneamente a presentar el proyecto de ley que está discutiéndose ahora y que espero tenga la aprobación de la mayoría de la bancada, yo he presentado un nuevo proyecto y les pido que el congresista José Luis, que me ha mencionado, pueda escuchar. He presentado un proyecto de ley, José Antonio, he presentado un proyecto de ley que crea y que le invoca al Ejecutivo fomentar un fondo de prevención del delito. Estimados colegas, los delitos no se resuelven con cárceles, los delitos no se resuelven con balas, los delitos y la criminalidad no se ataca con la policía. La criminalidad se resuelve con prevención, la criminalidad se resuelve con educación, la criminalidad se resuelve con cultura. Eso es lo importante. Por eso, estimado colega, que yo he presentado un proyecto de ley que crea un fondo para que a través de ese fondo el Ejecutivo pueda dedicarse a prevenir. ¿Cuánto trabajo le falta a los jóvenes? ¿Cuántas oportunidades laborales le falta al Perú? ¿Cuántas oportunidades de una buena relación y una cohesión social les falta en el Perú? Miles de oportunidades. Por lo tanto, creo que simultáneo a discutir el tema de las penas, es conveniente que podamos discutir el tema más importante, que es el tema de la prevención de los delitos. Yo le invoco al presidente del Congreso que pueda en su momento debatir esta moción de orden del día para recomendar al Ejecutivo que con un fondo pueda hacer que las bandas, las pandillas, los jóvenes, los sábados y domingos pueden ser atendidos, que ojalá se genere oportunidad de trabajo y que ojalá en nuestro país, en vez de construir más cárceles, podemos construir más colegios, podemos construir más aulas y podemos construir más oportunidades para los jóvenes y los mayores. Muchas gracias, presidente. Gracias. Finalmente tiene la palabra el congresista Zamudio. ¿No? Entonces, la palabra al presidente de la Comisión de Justicia, congresista Eguren Noyen-Schwander. Gracias, presidente. Nada más que decir, solicitar que se ponga a votación. Finalizado el debate, señores congresistas, los invitamos a marcar su asistencia para poder proceder a la votación.
En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para la posterior votación del proyecto de ley 2645 que propone fijar las reglas de aplicación temporal relacionadas a los beneficios penitenciarios. Este es un dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que está pendiente de segunda votación por parte del Pleno del Congreso. En la sesión del 12 de septiembre fue aprobado en primera votación el proyecto sustitutorio propuesto por el congresista Juan Carlos Eguren, presidente de ese entonces, actual presidente de la Comisión de Justicia. Es una iniciativa de los grupos parlamentarios de Solidaridad Nacional y Nacionalista Gana Perú. Se va a cerrar la asistencia. Cerrar asistencia. Registraron su asistencia de 78 damas y caballeros congresistas. Al voto. Señores congresistas, sírvanse a marcar su votación
Anicama, Coa, Coari, De la Torre, Zamudio, Yatas, Chacón, Pariona, Tait. Su voto, por favor. Cerrar la votación. Votaron a favor 43 congresistas, en contra 21, abstenciones 13. Más Velázquez, abstención, Richard Acuña, verde, Cama, verde, rojo, Cama, rojo. ¿Algún señor congresista más? Molina, verde. Marisol Espinosa, verde. En total, 46 votos a favor, 22 en contra, 14 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2645. Siguiente proyecto. De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 2666. Se propone la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley 2666, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de octubre de 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Esta oportunidad nosotros vamos a sustentar el dictamen del proyecto de ley 2666/2013-PE en lo referido al fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Quisiera solicitarle, por favor, que nos puedan dar las facilidades para que a través del retroproyector se pueda proyectar la exposición para que los señores congresistas puedan seguir el procedimiento. Sí, disculpe usted, congresista, pero estamos notando la presencia de muchísimos asesores, funcionarios del Congreso en los alrededores e inclusive dentro del hemiciclo, y no se puede prestar atención a los señores congresistas que hacen uso de la palabra. Voy a solicitar, por favor, que guarden silencio o procederemos a desalojar a los señores asesores que se encuentran en los alrededores. Puede continuar, señor presidente de la comisión. Gracias, presidente. Agradecemos también que nos hayan dado la facilidad y todos los señores congresistas podrán seguir la exposición a través de las diapositivas de la retroproyección. Vamos a iniciar con los antecedentes. Quisiéramos, dentro de los antecedentes, establecer un marco que pueda establecer algunos lineamientos teóricos para su mejor comprensión respecto a esta ley 2666/2013 del Poder Ejecutivo. Para eso tendríamos que definir qué es una política económica. La política económica es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para poder conducir e influir sobre la economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. Las herramientas utilizadas pueden ser instrumentales, que comprenden las políticas fiscales, monetaria, cambiaria, de precios y del sector exterior. Entonces, como tenemos ya en conocimiento que es una política económica y nosotros vamos a tratar de la regla fiscal, tenemos que establecer qué es una política fiscal. En ese sentido, ¿qué es la política fiscal? Son las distintas acciones que desarrollan los gobiernos en lo referido a sus ingresos, gastos y deuda pública,
que tienen efectos sobre la actividad productiva y el crecimiento económico. Para mencionar, en los ingresos públicos, el objeto es buscar mecanismos que permitan obtener un óptimo esquema tributario. En lo referido al gasto público, la finalidad es ser eficiente, transparente y ejecutar un gasto de calidad. En lo referido a la deuda pública, cuya finalidad es tener un manejo de parte de los gobernantes de manera responsable, transparente, oportuno y prudente para no dejar pasivos a las generaciones futuras. Considerando estos dos aspectos fundamentales teóricos, nosotros vamos a desarrollar, en este caso, que es una regla fiscal, que es el punto que el día de hoy vamos a tratar. La regla fiscal son los distintos procedimientos normativos que limita el actuar de los gobernantes en política fiscal a través de reglas cuantitativas numéricas. Una regla fiscal es una restricción permanente sobre la política fiscal, considerada típicamente en términos de un indicador agregado de desempeño fiscal y expresada como una meta u objetivo numérico. El objetivo principal de las reglas fiscales es despolitizar el manejo fiscal, con el fin de reducir el inherente sesgo en la conducción de las finanzas públicas hacia el déficit. Se evita que el gobernante de turno incremente los gastos públicos en las épocas de elecciones. También existe un creciente reconocimiento de la necesidad de que estas reglas fiscales se puedan implementar para evitar el abuso discrecional de gasto e impuesto por parte de los gobiernos. Antes del año 2000, ante la promulgación de la Ley Prudencia y Transparencia Fiscal, la elaboración y manejo presupuestal se realizaba bajo los principios de presupuestos equilibrado, consagrado en el artículo 78 de la Constitución Política. Podía darse el caso de que efectivamente haya un presupuesto equilibrado, que tenga como fuente principal un alto nivel de endeudamiento y por tanto implique un alto nivel de déficit fiscal. La cobertura de presupuesto era bastante restringida y se excluía de él una gran cantidad del gasto público, FONAVI, Mi Vivienda, FONAFU, así como las transferencias de ingresos destinados a los gobiernos locales a través de fondos de compensación municipal. Durante los últimos años, ello fue sustituido en la práctica por la publicación de las cartas de intención de los acuerdos que sucesivamente firmó el país con el Fondo Monetario Internacional. La Ley 27.247, Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, tiene por objetivo establecer los lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas con prudencia y transparencia fiscal. Ello con el fin de contribuir a la estabilidad económica, condición esencial para alcanzar el crecimiento económico sostenible y el bienestar social. Su principio general es que el Estado debe asegurar el equilibrio o superávit fiscal en el mediano plazo, acumulando superávit fiscales en los periodos favorables y permitiendo únicamente déficits fiscales moderados y no recurrentes en periodos de menores crecimientos. La política contracíclica. La Ley 27.245, reglas fiscales actuales, tienen algunas normativas, algunas reglas, que las vamos a mencionar y que están en las diapositivas a frente para todos los señores congresistas. Uno, se tiene, en lo que se refiere a las reglas macrofiscales, el menos 1% del déficit del Producto Bruto Interno. También se tiene que el incremento anual del gasto de consumo del gobierno central no podrá ser mayor al 4% en términos reales. Se crea el Fondo de Estabilización Fiscal. En los años de elección, el gasto no financiero del gobierno general durante los primeros 7 meses del año será menor o igual al 60% del gasto no financiero presupuestado para el año. También el déficit fiscal del sector público no financiero del primer semestre no excederá el 40% del déficit anual previsto. Entonces, esta norma, la Ley 27.245, también exigía algunas reglas fiscales a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tendrían que establecer estas 5 normas, estas 5 reglas. Una de ellas referida al saldo de la deuda, al servicio de la deuda, al resultado primario, a la deuda a corto plazo, al crecimiento del gasto. Y mencionaremos solamente un ejemplo, ya que ustedes lo tienen adelante de ustedes para poder tener una mayor percepción de esta exposición. Respecto al saldo de la deuda, existe la relación saldo de la deuda total sobre ingresos corrientes netos. Los gobiernos regionales tendrían que cumplir que esta debería ser menor o igual al 120% justamente de los ingresos corrientes netos.
Pero ¿qué problemas ha tenido esta ley, la 27.245, o que se han identificado? Primero, las reglas numéricas han sido rígidas, comprendidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. No permite adecuarse a las actuales características estructurales de la economía peruana. No son flexibles para adaptarse a los cambios económicos e institucionales, lo cual ha dado lugar en la última década a continuas modificaciones de dicha ley, lo que afecta su predictibilidad, simplicidad y transparencia. Asimismo, se ha identificado cierto grado de incumplimiento de las reglas por parte de los gobiernos regionales y locales, lo que debilita el funcionamiento del marco macrofiscal. En el 2012, solo 2 gobiernos regionales y 151 gobiernos locales cumplieron con estas 5 reglas fiscales que habríamos leído. Existen varias reglas fiscales. Actualmente están vigentes 3 reglas relativas a la deuda, una referida al resultado primario y una para el gasto del consumo, de acuerdo al decreto de urgencia 108/2009. También existe la ausencia de mecanismos de información, monitoreo, acompañamiento eficiente y medidas correctivas sobre el desempeño fiscal, que no ha sido facilitado, que los gobiernos regionales y gobiernos locales que incumplan las reglas cuenten con respaldo técnico y herramientas para corregir estas tendencias. También existe la necesidad de ampliar una cobertura para incluir la deuda exigible, a fin de mejorar la evaluación de las reglas fiscales de gobiernos regionales y gobiernos locales. Se requiere por eso la deuda exigible con cantidades como SUNAT, ONP, Salud y las AFPs. Respecto al cumplimiento de las reglas fiscales de acuerdo a la Ley 27.245, el resultado del cumplimiento de las reglas fiscales en los años 2000-2006 las tenemos ahí presentes, pero daremos solamente algunos ejemplos, ya que tenemos un tiempo limitado de 10 minutos para poder hacer esta exposición. Mencionaremos que en el año 2000, la única disposición complementaria de la Ley 27.245 en lo referido a la regla de déficit fiscal, cambios, suspensiones y despensas, no se habrían cumplido. Ejemplo, el déficit fiscal máximo menciona no podrá ser mayor al 2% del Producto Bruto Interno para el año 2000, pero sin embargo el déficit fue de 3.2% del PBI, es decir, no se cumplió una de las reglas fiscales y así seguidamente ustedes pueden ver en la exposición que existen varios incumplimientos respecto a estas reglas fiscales de la Ley 27.245. Respecto a los resultados del cumplimiento de las reglas fiscales de los años 2007 al 2012, de igual modo, mencionaremos un ejemplo. El año 2009, mediante el decreto de urgencia número 108/2009, en lo que se refiere a la regla del déficit fiscal, cambios, suspensiones y despensas, menciona lo siguiente: se suspende durante el 2009 la aplicación de la regla fiscal de déficit debido a la implementación del plan de estímulo fiscal y se establece un nuevo límite de 2% del Producto Bruto Interno. Ahora, respecto y referido a este proyecto de ley, la número 2666, ¿cuáles son los objetivos que se tiene con esta propuesta del Poder Ejecutivo? Mayor predictibilidad del gasto, buscando una estructura normativa que permita aislar la volatilidad originada por las fuentes de ingreso público ligada a los precios de las materias primas. Mayor flexibilidad con responsabilidad y transparencia. Las reglas fiscales deben ser aceptadas por la opinión pública, ser transparentes, replicables, creíbles por los agentes económicos. También debe simplificar las reglas fiscales en los gobiernos regionales y gobiernos locales con un mayor control del gasto a nivel subnacional. También debe de evitar las crisis macroeconómicas, tratando de prevenir desequilibrios en nuestras finanzas públicas. ¿Cuáles son las características que debe tener una regla fiscal óptima? Debe ser de clara definición del indicador que servirá como una meta numérica, elevada transparencia, consistencia con los objetivos macroeconómicos, simple de comunicar, exigible a través de un mecanismo de rendición de cuentas. Respecto al resultado primario, económico y estructural, se tendría que tener en consideración lo siguiente, porque fundamentalmente esta propuesta de ley, la ley 2666, se basa en el resultado estructural.
Y para eso quisiéramos mencionarles algunos ejemplos. Respecto al resultado primario, el resultado primario viene a ser la diferencia entre los ingresos que se tienen, que son los ingresos permanentes, los ingresos por ciclos económicos, y se deduce los gastos, pero no se consideran los intereses de la deuda, solo se consideran las remuneraciones, pensiones e inversiones. Entonces, esta diferencia nos da justamente el resultado primario. Tenemos que ver también que tenemos que tener en consideración el resultado económico convencional, que no viene a ser otra cosa que los ingresos menos los gastos, considerándose, en este caso, los intereses de la deuda, como ahí está en el segundo cuadro. Pero en este caso, quisiéramos que le pongan un poco de atención, señores congresistas, a través de la presidencia, el resultado estructural. ¿Qué es el resultado estructural? Viene a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos, pero dentro de los ingresos solamente se consideran los ingresos permanentes. Se quitan los ingresos por los ciclos económicos, es decir, respecto a los mayores precios. En este caso está sustentado por una suma ficticia que es 200 y los ingresos permanentes de 900 soles. Respecto a los gastos, que vamos a ponerle una cifra similar, se pone las remuneraciones, pensiones, inversiones y también se pone los intereses de deuda. Entonces, se hace la diferencia y vemos que en la sumatoria de los ingresos continúa 900. Respecto a los gastos, en lo referido a remuneraciones e intereses de la deuda, se tiene 1050. Esta diferencia es menos 150. Y por regla de 3 simples, si consideramos un Producto Bruto Interno de 5 millones, que es un ejemplo nada más para que se pueda entender, tenemos en este caso un déficit fiscal de menos 3% del Producto Bruto Interno. Entonces, eso es lo que se busca para poder establecer las propuestas respecto a los presupuestos que se deberían de establecer y no depender, en este caso, de los ciclos económicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y allí ustedes pueden ver muy bien en el sentido de este cuadro cómo los resultados convencionales, ¿no?, que habríamos mencionado en este sentido, la diferencia entre los ingresos y gastos anteriormente, están establecidos en azul. 2.3% del Producto Bruto Interno, 2.9% del Producto Bruto Interno en el año 2009, y así hemos estado viendo este ciclo donde tenemos superávit y un déficit fiscal también. En ese sentido vemos, si establecemos la política de resultado estructural, que sería la parte roja, quitando los ingresos de los ciclos económicos en el año 2006, tenemos menos 0,2 puntos por ciento. Entonces, básicamente, eso es lo que se quiere establecer para no tener problemas luego en la elaboración de los presupuestos o en las fuentes de ingreso para elaborar los presupuestos. Siguiente. Respecto al ámbito de aplicación, las entidades públicas del gobierno general están comprendidas en esta norma y podríamos decir del siguiente modo: las entidades públicas del gobierno nacional, que incluyen al Seguro Social de Salud, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, más las empresas públicas no financieras. Esta nos daría un resultado respecto al sector público no financiero, que comprende la totalidad de las entidades financieras del sector público. Pero, ¿qué cambio se propone con esta propuesta? En lo que se refiere a la norma 27.245 que está vigente, menciona que el déficit fiscal anual del sector público no financiero no podrá ser mayor al 1% del Producto Bruto Interno. Y también menciona que el incremento anual del gasto del consumo del gobierno central no podrá ser mayor al 4% en términos reales. ¿Y cuál es la propuesta? Menciona que los límites del nivel de gasto no financiero del gobierno nacional, en base a ejercicios estructural ex ante para el sector público no financiero, es decir, déficit máximo de 1% del Producto Bruto Interno estructural. Eso es lo referido a las reglas macrofiscales y los cambios que vamos a realizar respecto al gasto del consumo. En la norma actual menciona: el gasto de consumo equivale al 47% del gasto no financiero del gobierno general y considera remuneraciones, bienes y servicios, pensiones. En la propuesta, el gasto no financiero del gobierno nacional equivale al 80% del gasto no financiero del gobierno general, justamente.
Esto en lo referido a los cambios en esta propuesta del gasto de consumo. En lo referido a las reglas en año de elecciones, en la norma vigente menciona: el gasto no financiero de gobierno general durante los primeros 7 meses del año será menor o igual al 60% del gasto no financiero presupuestado para el año. El déficit fiscal del sector público no financiero del primer semestre no excederá el 40% del déficit anual previsto. En la propuesta, el gasto no financiero del Gobierno Nacional durante los primeros 7 meses del año será menor o igual al 60% del gasto no financiero presupuestado para el año. En los primeros 7 meses del año no podrán aprobarse ni entrar en vigencia medidas que reduzcan el espacio fiscal de la nueva administración. Por ejemplo, no podrán haber modificaciones a las tasas del IGB, al impuesto a la renta, incrementos remunerativos y generalizados, y otros. El saldo de la cuenta que acumula los desvíos del gasto público respecto de lo establecido en la regla fiscal no podrá ser mayor al 0.3% del Producto Bruto Interno hacia el final del periodo de gobierno y deberá ser informado al Congreso de la República. Respecto al Fondo de Estabilización Fiscal, el FEP, en la norma actual, el exceso del 4% del Producto Bruto Interno en el saldo acumulado en el FEP, en el Fondo de Estabilización Fiscal, será destinado a reducir la deuda pública. El Fondo de Estabilización Fiscal tiene 8.562 millones de dólares al 22 de septiembre. Con la propuesta, el exceso del 4% del Producto Bruto Interno en el saldo acumulado en el Fondo de Estabilización Fiscal podrá ser destinado a reducir la deuda pública. Creación de una Secretaría Técnica que propondrá lineamientos de inversión al directorio. Respecto a la propuesta en lo referido a la rendición de cuentas, en la norma vigente, presentación y sustentación ante el Congreso del informe de declaración sobre cumplimiento de responsabilidad fiscal. En la propuesta, la presentación y sustentación ante el Congreso del informe de declaración sobre cumplimiento de responsabilidad fiscal. Además, la publicación trimestral en el portal electrónico sobre el grado de avances del cumplimiento de la regla fiscal de gasto no financiero del Gobierno Nacional. También la creación de un Consejo Fiscal Independiente, que entre sus funciones tendrá la evaluación del cumplimiento de las reglas fiscales. Respecto a las medidas correctivas, en la norma vigente, si los ingresos del presupuesto público acumulados en cualquier trimestre son menores en más del 1.5% respecto de la trimestralización aprobada, los gastos de los próximos trimestres deberán reducirse en un monto igual o a la disminución ocurrida, o en su defecto se deberán tomar las medidas compensatorias por el lado de los ingresos. En la propuesta, los desvíos respecto al cumplimiento del límite de gastos no financieros del Gobierno Nacional previsto en la regla fiscal serán acumulados en una cuenta para compensación y corrección de desvíos. Si el desvío es menor al 0.5% del PBI, se reducirá el límite de gasto no financiero del Gobierno Nacional, al menos de manera proporcional en los siguientes 2 años. La reducción empieza el año siguiente al cual se identificó el incumplimiento. Si el desvío es mayor a 0.5% del Producto Bruto Interno, la reducción prevista empezará en el año en el cual se identificó el incumplimiento. En caso que se verifique o se prevea que en los siguientes 3 años la deuda bruta total del sector público será mayor al 30% del Producto Bruto Interno, se modificará la guía estructural ex ante, acorde con el retorno a un nivel de deuda bruta menor al 30% del Producto Bruto Interno, en un plazo no mayor de 7 años. En lo referido a las reglas fiscales para los gobiernos regionales y gobiernos locales, tenemos en este sentido saldo de deuda, servicio de deuda, resultado primario, deuda de corto plazo y crecimiento de gasto. Estas normas, estas 5 reglas, han sido disminuidas a 2. Y estas son, en lo referido al saldo de la deuda, esta deberá de ser la diferencia, el cociente entre el saldo de la deuda total sobre los ingresos corrientes totales. Y esta deberá de ser menor o igual al 100%.
En lo referido al crecimiento del gasto, la variación porcentual del gasto no financiero será menor o igual a la variación porcentual del promedio móvil de ingresos de 4 años. El tiempo es 2. ¿Cómo serán las aplicaciones de estas medidas? Tenemos ahí el esquema, el año 2014, 2015 y 2016. Este esquema se desarrollará del siguiente modo. El 2014, la capacitación a gobiernos regionales y locales sobre nuevo marco fiscal subnacional, es decir, para todos. Se realizará la elaboración de presupuesto del 2015 con nuevas reglas fiscales. En el 2015, la elaboración del presupuesto del 2016 con las nuevas reglas fiscales. La capacitación a gobiernos regionales y locales seleccionados para la elaboración del IMGF 2015-2018. La elaboración del IMGF 2015-2018. La elaboración de metas Convergencia 2015-2018. También para el año 2015 se realizará el informe de cumplimiento de las reglas fiscales del año 2014. El 2016 se tendrá la siguiente consideración: elaboración del presupuesto para el año 2017 con nuevas reglas fiscales. También se capacitarán a los gobiernos regionales y locales seleccionados para la elaboración del IMGF 2016-2019. Elaboración del IMGF 2016-2019. También la elaboración de metas de convergencia 2016-2019. También se realizarán los informes de cumplimiento de las reglas fiscales del 2015. También se tendrá en consideración la comparación de metas de convergencia con ejecución al 2015. Es decir, el 2016 se aplica la medida correctiva, el 2015 no aplica la medida correctiva, el 2014 no aplica la medida correctiva. Este es un proceso y es un periodo de transición. Señores congresistas, con esto habríamos terminado nosotros la exposición y la sustentación de este proyecto de ley 2666 del Poder Ejecutivo y dejamos en todo caso para su valoración, para su discusión y esperamos en todo caso algunos aportes que ustedes pudieran desarrollar. Gracias, presidente. Concluida la sustentación y como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición sobre el proyecto en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Si algún congresista Hurtado Zamudio. Muchísimas gracias, señor presidente. Efectivamente, esta ley o este proyecto de ley tiene unas finalidades muy positivas, como son las de asegurar la solvencia fiscal, para otorgar mayor predictibilidad del gasto público, evitar los efectos de las crisis macroeconómicas, simplificar las reglas fiscales, fortalecer el marco institucional del Fondo de Estabilización Fiscal y crear el Consejo Fiscal. Y aquí quiero dirigirme al presidente de la Comisión de Presupuesto para que pudiera contestarme esta interrogante. En la creación del Consejo Fiscal, en el artículo 23 y 24 del texto sustitutorio, se dice que se cree ese Consejo Fiscal que tiene una actividad consultiva sobre la modificación de las reglas fiscales y las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Sus miembros se designan por resolución suprema cada 4 años, etc. Pregunto, ¿existe ya en el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al artículo 117 y 119 del Reglamento de Organización y Funciones del 1 de abril de 2011, una Dirección General de Política Macroeconómica y específicamente la Dirección de Política Fiscal, que hace las mismas cosas, cuando lo leemos, que lo que plantea ese Consejo Fiscal? Van a hacer las mismas cosas en el Ministerio de Economía, tanto por un lado el Consejo Fiscal y por otro lado en la Dirección General de Política Macroeconómica. Tercero, existe además de eso en el ROF, o sea el Reglamento de Organización y Funciones, y la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, que aprobó el Decreto Legislativo 183,
que existe ya una comisión consultiva que hace la misma cosa, que es elaborar la política fiscal y el marco macroeconómico multianual. Entonces mi pregunta es, si tenemos tres instituciones diferentes que hacen la misma cosa, ¿es verdad eso? ¿Me estoy equivocando? ¿Cuál es la explicación técnica, pragmática que nos dan de las tres instituciones? Muchas gracias, señor presidente, y espero la respuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias. La palabra al congresista Renan Espinosa. Congresista Espinosa. Muchas gracias, presidente. No, solamente para pedir al presidente de la Comisión de Presupuesto se sirva acumular el dictamen del proyecto que ha sustentado. El proyecto presentado por el congresista de nuestra bancada, Tito Valle, proyecto 2728, por el cual pide que se incluya un texto sustitutorio de la siguiente forma: artículo 8, medidas correctivas. 8.4. Lo señalado en el presente numeral está sujeto a la implementación gradual de la obligación de presentar el informe multianual de gestión fiscal. Artículo 20. Informe multianual de gestión fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Para tales efectos, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas brindará la asistencia técnica correspondiente a los gobiernos regionales y gobiernos locales, considerando la implementación gradual de la obligación de presentar el informe multianual de gestión fiscal y los criterios que se establezcan en el reglamento de la presente ley. Si tuviera bien el presidente de la Comisión de Presupuesto poder adherir a su sustentación al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, este proyecto 2728 presentado por el congresista Tito Valle. Muchas gracias, presidente. Congresista Chávez. Presidente, gracias. No hay duda de que este proyecto de ley, que es altamente técnico, puede tener normas importantes para una mejor transparencia y responsabilidad en la ejecución del gasto público. Sin embargo, yo tengo una inquietud, señor presidente. La ley actual, la ley 27245, señala respecto del Fondo de Estabilización Fiscal, en artículo 6 de la ley actual, que el Fondo de Estabilización Fiscal, que es un fondo que sirve para socorrer al Estado con recursos financieros en caso que hubiera problemas de ingresos, inclusive que pudieran hasta impedir la ejecución de los gastos corrientes del Estado, hasta el momento recibe un tratamiento como las reservas internacionales, y entre ellas se señala como norma la intangibilidad de esos recursos. Pues bien, en este proyecto de ley, en el artículo 11, lo que estamos haciendo concretamente en los incisos segundo y sobre todo en el inciso cuarto, señalar que este Fondo de Estabilización Fiscal puede ser objeto de inversión a decisión del directorio del Fondo de Estabilización Fiscal. Es decir, se puede hacer inversión sobre algo que tendría que estar intangible, tal como las reservas internacionales. Pero además de eso, señor presidente, se hace que lo que hasta ahora forma parte de ese fondo intangible, que son los intereses que genera el capital de ese Fondo de Estabilización Fiscal, ahora se liberan esos intereses para darle al Poder Ejecutivo y a ese directorio la total y libre disponibilidad de esos fondos. Si consideramos que esta norma va a regir desde enero del año 2015, que es un año electoral, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que lo que hoy forma parte... Continúe, congresista. Estamos haciendo que para el año electoral 2015 el gobierno, los miembros del Poder Ejecutivo tengan disponibilidad sobre los intereses que genera el Fondo de Estabilización Fiscal, que estamos liberando. ¿Cuál es la razón de esto?
Si tenemos gobierno central y gobiernos regionales y locales que tienen recursos enormes que no los pueden ejecutar, señor presidente, que estamos dándole más dinero, cuando el fondo, reitero, de estabilización fiscal tiene que tener la intangibilidad, conservar la intangibilidad que hoy día tiene. Yo no le veo razón y quisiera, señor presidente, por su intermedio, que el presidente de la comisión dictaminadora nos explique cuál es la razón que en un año electoral se le dé esta liberalización de los intereses que genera el Fondo de Estabilización Fiscal para que sean de libre disponibilidad. Gracias, presidente. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Un par de preguntas acá al presidente de la comisión a través de la mesa, presidente. El artículo 23, 2.1, porque se le dijo al ministro de Economía el día que vino, y le dije yo la pregunta, ¿cómo iba a articular estos tres consejeros que justamente van a velar para todo este manejo de la economía? ¿Cómo se articulaba esto con el CEPLAN? Porque eso existe el CEPLAN. Y entonces tendría que nombrarse dentro de este consejo, que creo que es uno del BCR, otro del MEF y el tercero creo que es del colegio de una universidad. Tendrían que articular o incluir a un miembro, al director del CEPLAN, para esta situación, porque obviamente el ministro de Economía no puede ser pues juez y parte en el tema. ¿Quién va a definir cómo hacemos para que alguien del CEPLAN esté incluido en de una política de desarrollo? Lo otro, presidente, en la ley del fortalecimiento de la transferencia fiscal, ¿en qué medida va a mejorar la sostenibilidad de la inversión en los gobiernos locales que tienen primer quintil de pobreza? Porque el ingreso, digamos que tengan ingresos propios, el 80% se va a ir justamente a gasto corriente. Pero en esos sitios que tienen quintil de pobreza extrema, ¿cómo se va a manejar esa situación? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo se va a manejar? Porque lo que no han tenido es manejo del canon. Yo soy una persona que el canon debe distribuirse en general entre todos los peruanos en regiones por pobreza, por población, por educación, por salud, por infraestructura. Y no solamente aquellos que tienen plata. Es como decirle pues a los que tienen oro, plata o cobre, y sabes que cuando vean al mar paguen peaje también ustedes. ¿Por qué? Todo es de todos. Y eso también involucra la parte de lo que es las riquezas naturales, presidente, porque ahí también sale la renta. Gracias, presidente. Congresista Pari. Y muchas gracias, presidente. Y tener responsabilidad y transparencia fiscal es un elemento clave para la economía del país. Pero, y me parece muy bien cuando se empieza a hablar lo siguiente, que hay que sincerar la economía y que los elementos volátiles tengan que extraerse como un elemento que nos pueda conllevar a tener mayor predictibilidad. A mí me parece importante ese planteamiento. Pero tengo, sin embargo, muchas preocupaciones en relación al tema. Por ejemplo, en el artículo 3, la declaración de la política macrofiscal debe ser consistente en el principio general previsto. Está bien, esa declaración de política macrofiscal va a ser aprobado y refrendado por el Ministerio de Economía. O sea, es solamente centrar el elemento fundamental del desarrollo de las políticas económicas a una cartera concreta, es mi primera pregunta. Segundo, cuando se habla que la declaración de la política macrofiscal debe ser modificada en los casos de acuerdo previsto en el numeral 838 y el numeral 10.1 y artículo 10 de esta ley. Cuando vemos que debe estar basado esta declaratoria de política macrofiscal y vemos que no está fundamentada la metodología. La metodología se establece después en el reglamento. O sea, yo ahí sí estoy sumamente preocupado. Primero tengamos claro las reglas, tengamos claros los elementos. Y cuando vemos el artículo 6.1, el gasto no financiero del Gobierno Nacional no podrá exceder al límite que se establezca mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, sujetándose a la guía ex ante el resultado fiscal estructural previsto en la declaración de política macrofiscal y provisiones del marco macroeconómico multianual. Ese dicho límite se establecerá para 3 años, pero bajo un decreto supremo firmado y refrendado por el Ministerio de Economía. Mi preocupación es el siguiente. Primero, que el presupuesto es la expresión concentrada de la economía. Ahí se expresa la voluntad política de un gobierno y de la clase política en conjunto aquí en el Congreso cuando nosotros lo aprobamos. Eso es un elemento sustancial
Y es por eso que se debate el tema presupuestal aquí en el Congreso. No existe esa función por simplemente un antojo de alguien. Ese es un principio totalmente claro e inteligente que refleje el sentir de la clase política en su conjunto. Y no me parece claro el tema de la toma de decisiones de estas políticas macrofiscales. Si estas son concentradas en un solo ministerio, a mí me parece sumamente riesgoso. No estoy solamente viendo en relación a mi gobierno, estoy viendo la perspectiva de país, de este gobierno y de los gobiernos que vienen. En todo caso, yo creo que es una situación muy clara que hay que empezar a definir. Uno, ¿cuáles son las variables de la metodología? Dos, ¿quién toma las decisiones en relación a este tema y quién establece las políticas fiscales en el país? ¿Quién define los lineamientos fundamentales del presupuesto? Entonces son cosas que nosotros creo que es importante por principio defender y defender el principio del Congreso en poder establecer claramente las reglas fiscales a las cuales se establece el país. Yo creo que ese es un elemento que tenemos que empezar a discutir. No estamos en contra de que se establezcan políticas anticíclicas, no estamos en contra de que haya responsabilidad fiscal, sino que haya claridad en la toma de decisiones y que no haya una concentración de poderes en un ministerio. Congresista Coa. Señor presidente, muchas gracias. Sí, ciertamente, este es un tema complejo, técnico, respecto al cual hay que prestarle mucha atención, pero también tiene aspectos bastante comprensibles, digeribles y positivos. Creo que en este debate encaja perfectamente, señor presidente, colegas, el dicho popular, guardar pan para mayo. En economías como la nuestra, que han tenido comportamientos cíclicos de bonanza, de saldos favorables, como los años 2006, 7, 8 hasta el 2011 y 12, creo que es lo responsable, señor presidente, colegas, es debatir seriamente cuáles son esas respuestas contracíclicas, guardar pan para mayo, atender el tema del endeudamiento público. En este momento estamos en el marco, señor presidente, de una ley de transparencia fiscal todavía diseñada en 1999, que ha permitido, y es el tema, acá no se va a mezquinar apreciaciones respecto a los resultados positivos, ha permitido una reducción de cerca del 20% del endeudamiento en términos del PBI. Pero este tipo de comportamientos tienen que continuar. Hay que seguir bajando, señor presidente, el nivel de endeudamiento público respecto al PBI, de forma entonces que hay que controlar el gasto público a nivel nacional y a nivel subnacional, y está bien que los gobiernos locales y subnacionales informen al Ministerio de Economía y Finanzas cada 3 meses, no como hasta la fecha se hace anualmente, informen respecto a cuál es el comportamiento de su ejecución presupuestaria. En síntesis, señor presidente, se trata de crear un fondo intangible que será usado en momentos de crisis económica, de menor recaudación económica, atendiendo escenarios como los que hemos atendido hace poco. En este momento tenemos gobiernos regionales